Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, en Romanos capítulo 9. Los versículos 1 al 33. Vamos a compartir los grandes rasgos de lo que aquí el apóstol Pablo nos enseña. Y nos va a ir enseñando durante las siguientes semanas, es decir, los siguientes capítulos. De hecho, el apóstol Pablo aquí abre un nuevo capítulo en ese sentido, o un nuevo tema. El primer tema de la carta a los romanos era todo respecto al Evangelio de Jesucristo. No es que ahora se aparte de eso, todo tiene que ver con el Evangelio de Cristo, pero como que ya terminó en el capítulo 8 el Evangelio en sí, toda la explicación, ¿no? Y finaliza el apóstol Pablo con esta gran exclamación y proclamación que hemos observado. Realmente Romanos es una carta, podemos, llamarlo magistral, realmente una carta impresionante, donde el apóstol Pablo dice una de las palabras más queridas por nosotros y más amadas por nosotros y más impactantes por nosotros, al decir, pues así que nada nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios que está en Cristo. Amén. Realmente son palabras que en cuántos momentos a los cristianos nos infunde, pues, amor a Dios, nos infunde realmente gratitud a Dios, realmente nos infunde en nuestro corazón algo impresionante a nosotros, donde realmente sentimos, wow, realmente nada me puede separar del amor de Dios, es tan impresionante, ¿no? Nada de esta creación, ni lo que va a venir, nada. Es realmente saber, por eso oré también, ¿no? En Él sabemos realmente lo que viene, realmente en Él tenemos plena seguridad. Amén. Entonces, de esta manera termina el apóstol Pablo esta gran explicación y exposición del Evangelio del Reino, del Evangelio del Señor Jesucristo. Todo lo que de repente por vivir en otros tiempos, por hablar otro idioma, por no ser parte de la cultura de los judíos del siglo I, etcétera, y todo esto no nos alumbra nuestro ser, aun cuando leemos los evangelios. El apóstol Pablo, por revelación misma del Señor Jesucristo, nos muestra la verdad del Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, ahora vamos a ir observando a partir del capítulo 9, mediante el 10 y mediante el 11 también, un tema que por un lado es una cuestión que realmente necesita respuesta, y por otro lado es algo que de alguna manera preocupa realmente a Pablo, al apóstol Pablo, que es el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿No? Entonces, vemos ya en los evangelios, en los 4 evangelios, de una manera un poco particular y más contundente todavía en el Evangelio de Juan, se nota como que comienza ya Juan. ¿Se recuerdan cómo comienza Juan, el apóstol, su Evangelio? Entre otras cosas, dice Juan, dice ahí, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, ¿no? Es ya desde el primer capítulo, muestra el apóstol Juan, algo pasa con el pueblo de Dios, algo pasa con el pueblo de Israel, que el apóstol Pablo seguro ha preguntado muchas veces también, ¿qué pasa con mi propio pueblo? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿O todavía hay algo? ¿Qué pasa con todas las promesas que Dios ha dado en su palabra a través de los profetas? Dios es un Dios fiel. ¿Ha fallado Dios? ¿Ha fallado el pueblo? ¿Ha fallado la fidelidad de Dios? ¿O el poder de Dios? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? De hecho, el pueblo de Israel siempre ha sido un tema y a veces controversial también. No siempre se entiende todo al respecto. Entonces, podemos estar muy agradecidos por el apóstol Pablo también por esta enseñanza. Y ténganlo por seguro, también aquí vamos a aprender cosas muy importantes en nuestra relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y cómo es nuestro Dios, y también cuál es nuestra responsabilidad delante de Él. Amén. Entonces vamos a leer aquí
inicialmente los versículos 1 al 5. No vamos a leer realmente todo, pero esas partes vamos a leerlo. Aquí dice el verso 1 al 5, comienza el apóstol Pablo con la explicación al respecto del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y dice Pablo así en el verso 1 al 5, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es algo muy interesante, esta primera introducción. Pablo termina con una alabanza a Dios, al Señor Jesucristo, incluso con esta palabra hebrea, amén, o amén decimos nosotros, aunque Pablo expresa, como lo que hemos leído, que se siente muy preocupado, muy doliente, con mucha tristeza, ¿no? Donde Pablo realmente está muy, no solamente un poco, sino muy entristecido por el pueblo de Dios. El apóstol Pablo muestra de esta manera qué está pasando. Más adelante vamos a darnos cuenta más cuando hemos leído los 3 capítulos. Les he animado que puedan leer ya el capítulo 9, ¿no? Y así los siguientes también. Nos damos cuenta rápidamente por qué Pablo tiene esta gran tristeza. Es justamente porque se observa que donde vino Jesucristo el Mesías, ellos no han creído, por lo menos no en gran parte, no han creído en el Señor Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Pablo muestra algunas verdades. ¿Qué es lo que ha pasado con el pueblo de Israel, que él llama aquí que son sus hermanos físicamente, en sangre decimos nosotros? Aquí Pablo dice en carne, son sus hermanos los israelitas. Y Pablo dice cosas muy interesantes, como que Dios no ha fallado. ¿Me explico? Dios no ha fallado. Dios ha trabajado, Dios, podemos decirlo humanamente, se ha esforzado hartísimo. Dios ha obrado de manera, más bien hasta podemos decirlo, ¿y por qué Dios te enfocas tanto en ellos y en los demás qué? Hasta así podemos pensarlo como que pero qué privilegio. Y Pablo menciona varios privilegios que han gozado el pueblo de Israel, que goza el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y dice, de ellos son la adopción. Es decir, Pablo muestra también, así como nos ha explicado ya Pablo, que hemos sido adoptados, aunque somos pecados, Él nos ha recibido y ha decidido que nosotros fuésemos sus hijos. Y lo mismo Dios ha hecho en su momento en el pasado, que Dios los ha adoptado y Dios los ve como sus hijos. Dios, ¿cuántas veces cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, cuántas veces leemos nosotros la manifestación de la gloria de Dios, sí o no? Solamente pensar de repente cómo comienza el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, donde de repente una mujer estéril, Sara, ¿no? Un hombre ya casi 100 años, bien viejito, ya no tiene ni la posibilidad de tener hijos. Y qué gloria para esta pareja, donde Dios empieza a manifestarse y que ellos puedan tener un hijo. Y luego con Isaac, su hijo, lo mismo también, que no pudieron tener hijos, etcétera, etcétera. Y como luego Dios los salva de la esclavitud en Egipto. Estamos saltando bastante, ¿verdad? Cuánta gloria y manifestación del amor de Dios,
de cómo Dios los ha salvado a través de las 10 plagas, a través de la partición del Mar Rojo, etc. Y cómo luego Dios los ha provisto, aunque ellos han fallado al Señor, cómo ellos han visto todos los días la manifestación gloriosa de Dios. Ustedes se recuerdan, hemos hablado de eso, ¿verdad? En el día la nube de la presencia de Dios, en la noche la columna de fuego de la presencia de Dios. Entonces, y así podemos mencionar cómo Dios se ha manifestado su gloria, su presencia al pueblo de Israel. Amén. Cómo Dios hizo pactos con su pueblo y pactos de gracia, pactos basados en su misericordia. Porque a nadie le obligaba a Dios a hacerlo con ellos. Y cómo Dios formó y buscó formar en ellos un pueblo especial, dándoles sus leyes. Y sus leyes hasta el día de hoy los encontramos realmente muy inteligentes y muy impactantes, especialmente observando cómo vivían las demás naciones alrededor, donde más bien comían sus hijos y cada barbaridad. Y cómo Dios a través de los 10 mandamientos de sus leyes manifiesta la sabiduría y la inteligencia de cómo Dios quiere que su pueblo se mueva. Y luego también Dios ha permitido que su pueblo Israel le pueda festejar a su Dios, lo que llamamos los cultos, como dice aquí Pablo. No, Dios les ha dado los cultos para que ellos puedan adorar a Dios, puedan festejar a Dios, puedan alegrarse en su presencia. Cuántas promesas Dios les ha dado y les ha cumplido, y muchas veces observando incluso que ellos incumplieron y Él de nuevo cumple sus promesas, porque es un Dios que cumple sus promesas. Amén. O sea, todo eso, qué privilegio para el pueblo de Israel, que ellos han participado de las buenas dádivas de Dios, de las bendiciones de Dios, de los beneficios de Dios, que ningún otro pueblo ha podido disfrutar de tal magnitud. ¿Me explico? Y del cual este pueblo además ha venido el mismo Mesías, el Señor y Salvador de ellos. Es decir, como Pablo dice, Él no es cualquiera, no es un profeta más, no es un Mesías más, no es un rey más, sino es Dios mismo. Les ha vuelto a visitar. Y podemos seguir hablando del Antiguo Testamento toda la noche, todos los beneficios que Dios ha traído para este pueblo. ¿Entendemos esto? Pero Pablo tiene una enorme e inconsolable tristeza en su corazón. Pablo dice y siente que tiene gran tristeza, que se apoderó una profunda tristeza de Pablo, se apoderó realmente. Como que no puede sentir otra cosa, como es que está realmente deshecho. Pablo así lo expresa: estoy deshecho cuando pienso en mi pueblo, solamente me hace llorar. La expresión de Pablo son muy fuertes, que siento continuo dolor en mi corazón al sentir, al pensar en ellos. Me alegro que tantas naciones y gentiles entregan sus vidas a Jesús. Realmente me ha ido muy bien en mi ministerio, podría decir Pablo. Pero siento continuo dolor al ver que a su propio Mesías han rechazado. Y Pablo explica todavía algo que uno necesita entender. ¿Qué está diciendo? Solamente al entender cómo era Pablo. ¿Se recuerda? En algún momento lo hemos mencionado, cuánto él ama la presencia de Jesucristo, cuánto él ama estar con el Señor Jesucristo, que él prefería estar incluso muerto, estar en su presencia y disfrutarlo. Y él dice que mejor es estar en él, mejor es morir porque es ganancia. ¿Se recuerdan esto? Y ahora dice algo inexplicable, así nomás, diciendo: yo deseara, por amor a ellos, ser anatema, ser separado de Cristo. ¿Cómo uno puede expresar algo así? Es que es una expresión, obviamente nos damos cuenta, Pablo hace una expresión exagerada. Él no deseara eso de verdad, obviamente, porque es una expresión demasiado fuerte, pero él busca palabras para demostrar cuánto él ama a Israel, a su pueblo, y está triste por la situación de ellos. Amén.
Y se notaba ya esto cuando Jesús mismo predicaba y ellos, el pueblo de Dios, lo rechazaron. El Mesías que Dios había anunciado cientos de veces, siglos anticipadamente. Dios siempre se había referido: va a venir mi siervo, y Él os va a bendecir. Y ellos le han rechazado. En la misma predicación de Pablo también, ¿cuántas veces? El primero, ustedes pueden leerlo en el libro de los Hechos, ¿dónde se acercaba primero? Primero iba siempre a las sinagogas, ¿recuerdan? Antes de ir a los gentiles y a buscar, siempre a la sinagoga. ¿Dónde está la sinagoga? Quiero predicar a mis hermanos en sangre. ¡Qué dolor! Siempre. ¿Se recuerdan cuando tú lees el libro de los Hechos? Siempre es extraño, ¿no? Señor Pablo, siempre sinagoga, ¿sí o no? En algunos lugares creyeron algunos judíos, pero ¿cuántas veces observamos en el mismo libro de los Hechos que no solo lo han rechazado y contradicho, aunque él mostraba a base de las Escrituras, ¿sí o no? Y era un capísimo para exponer las Escrituras. Era un doctor realmente, alguien que podría hablar de las Escrituras. No era discípulo de Gamaliel, uno de los mayores rabinos y maestros bíblicos de su época. O sea, nadie podía decir, esto no sabe, ¿me explico? Sabía el hebreo Pablo, sabía el griego, todo conocía, toda la historia de Israel, sabía A a Z todo el Antiguo Testamento, y le explicaba de una manera magistral, realmente una manera de mucha explicación para los judíos, con todo su cariño y amor les hablaba. Y Pablo no podía entender, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con ustedes, con ellos? Y no solamente rechazaban la enseñanza en algunos lugares, hasta tener que temer por su propia vida el apóstol Pablo, donde no solamente le han rechazado, sino no solo le han contradicho, sino buscando para matarlo. Y yo entiendo cuando observamos la palabra de Dios, por qué Pablo llora así y realmente siente este continuo dolor. Vayamos por favor a Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. No era el primero Pablo que lloraba para el pueblo de Israel. Es el mismo Mesías que observa esto. Es el mismo Mesías, el Señor Jesucristo, el que dijo estas palabras en el verso 41. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, Jerusalén, ¿verdad? Al verla, acerca de Jesús dice, lloró sobre ella. Jesús lloró sobre el pueblo de Israel. Jesús lloró sobre Jerusalén. Creo que hay dos ocasiones donde nos muestra aquí que Jesús lloró, ¿verdad? Uno es el versículo más cortito de la Biblia acerca de Lázaro, ¿no? Donde llora Jesús sobre la muerte de él. Y luego aquí, sobre la situación del pueblo de Dios. Y diciendo Jesús, oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti. Mira, Jesús llora también porque sabe lo que va a venir. Cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Quién le ha visitado aquí en ese día a Israel, a Jerusalén? No solamente Jesús como Mesías, sino Dios mismo. ¿Se acuerdan lo que hemos hecho 3 enseñanzas acerca de la presencia y gloria de Dios? Cómo la presencia de Dios se manifestaba primero en el jardín donde inicia toda la presencia de Dios perfectamente. Y Dios los visitó a Adán y Eva ahí al aire del día y paseaba y disfrutaba de la comunión con ellos. ¿Se recuerdan? Y luego por el pecado, etcétera, etcétera, en el tabernáculo de Moisés se expresa ahí, se manifiesta la tremenda presencia de Dios, pero solamente como en figura, como en símbolo, como en nube y en fuego. Luego Salomón también nos reconoce eso, se recuerdan todo eso, ¿no? Y luego silencio durante casi 1000 años.
Y a veces pensamos, nos equivocamos, pero restauraron el templo, ¿no es cierto? Restauraron el templo, el segundo templo de Zorobabel, luego llamado también templo de Herodes, etcétera, etcétera. Pero era un templo sin presencia, era un templo vacío. Era un templo que solamente funcionaba la religión nada más. Pero cuando realmente vino la presencia de Dios de forma física, ¿se recuerdan? De forma física, eso lo llama Jesús aquí. No has entendido, no has conocido el día de tu visitación. Por eso lloro, dice Jesús. En Mateo 23, 37 al 38 también dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. En otro momento Jesús preguntaba: ¿a cuáles de los profetas de Dios no has perseguido, no has matado? ¿Cuántas veces, dice Jesús, como Dios, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Ellos han rechazado a su Mesías, a Jesús. Romanos 9, 6 al 13. Ahora explica Pablo algo muy importante que no debemos pasar por alto, sino que debemos entender, porque aquí hay mucha confusión. En la misma época de Pablo ya había confusión al respecto, por eso lo explica, y aún más hoy hay confusión, y por eso nos va a hacer mucho bien lo que viene y lo que dice Pablo ahora. Dice así del verso 6 al 13: no que la palabra de Dios haya fallado. Dile a que está a tu lado: la palabra de Dios no ha fallado. Pablo es muy insistente, muy claro. Y Jesús también. La palabra de Dios, la acción de Dios, no ha fallado. Y dice algo muy interesante que necesita ser explicado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Qué palabra, ¿no? No todos los que descienden de Israel son israelitas. 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito. Ahora cita aquí Pablo al profeta Malaquías: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí el apóstol Pablo menciona 4 hijos, ¿no? Por un lado menciona los hijos de Abraham, que uno era de la carne, dice Pablo, otro era de la promesa. ¿Se recuerdan cuál era de la carne? Ismael. ¿Se recuerdan cuál era de la promesa? Isaac. Solo uno de los dos, dice Pablo, es el Hijo de Dios, es el pueblo de Dios. Es interesante e importante. Pero no acaba ahí, sino también en Jacob y Esaú. Nosotros los llamamos gemelos, ¿no? Gemelos, porque estaban en el mismo tiempo en el vientre de su madre. Entonces, Jacob e Esaú, que también Dios, de uno de ellos, forma su pueblo. No de los dos. No, de los dos. De Esaú vienen más bien históricamente, temporalmente, unos enemigos de Israel, los edomitas, los esaúitas, los edomitas. Y de Jacob, Dios formó el pueblo de Israel. De hecho, Dios le cambió el nombre de Jacob. ¿Se recuerdan? En el lugar de Peniel, en esta lucha, Dios le dio el nombre Israel, ¿no? Entonces, ahora ocurre algo muy interesante acá. ¿Quién es pueblo de Israel?
¿Quién es perteneciente al pueblo de Israel? Hoy hay una costumbre, digo costumbre porque la palabra no enseña esto, y en la época de Pablo ya existía esta costumbre. ¿Cuál era? Es a través de la descendencia carnal o física. Es decir, tal vez lo han escuchado ustedes, ¿quién es israelita? ¿Quién es judío? Decimos también nosotros, ¿no? En la época de Pablo dicen, ¿quién era israelita? Todo aquel que nace de una mujer, madre, mujer israelita. Como que el padre no importa, el padre puede ser cualquiera al final, pero con la mujer sabemos, porque no podían a veces descubrir quién es el padre, ¿no es cierto? Pero quién es la madre, está bien evidente, ¿dónde salió pues? ¿No? Ahí está la madre, ¿no? Entonces, ese pensamiento se convirtió en una costumbre, dile a tu lado, costumbre. No es de Dios esta costumbre, no le enseñaba a Dios. Por eso Pablo dice y contradice esta costumbre ya en su época, más aún hoy día. Pablo contradice a esta costumbre. No es la descendencia carnal el pueblo de Dios. No es la descendencia carnal los hijos de Dios. Así como ustedes lo ven en Ismael y en Isaac. Ismael era hijo de Abraham, pero no llegó a ser hijo de Dios, ni el pueblo de Dios. Sino Isaac fue el hijo de la promesa. Amén. Entonces, esta costumbre israelita o judía persiste hasta el día de hoy. Entonces Pablo dice, sin embargo, no son los hijos de Dios los que vienen según la carne, es decir, los que tienen una madre israelita o madre judía, que son descendientes, que son hijos de Dios o hijos de la promesa, sino los hijos de la promesa son el pueblo de Israel. Ahora, vamos a observar 3 asuntos que hoy se ha complicado aún más que en la época de Pablo. Hoy se nos ha complicado más. Por un lado, necesitamos entender qué es el Estado de Israel en el día de hoy, que volvió a existir, ¿no es cierto?, como pueblo, como país, el Estado de Israel, que tiene en su bandera una estrella de David, lo que le llaman, no sé, ustedes conocen, ¿no es cierto?, es en el Medio Oriente, que se formó en el 1948. Ahora, quiero aclarar algo muy, muy importante. Todo lo que voy a hablar en esta noche no es en contra del Estado de Israel, no tengo por qué estar en contra. Más bien, muchos israelitas desearían que Palestina también fuera una nación también, ¿cómo se llama? O sea, todo un Estado de Palestina. Ellos también desean, muchos israelitas, por ahí no todos, pero muchos israelitas. Entonces, aquí no es una enseñanza en contra del Estado de Israel o qué sé yo, no, es otro país más que debe ser respetado, etcétera, etcétera, lo que puedo decir al respecto. Pero escúchame algo muy importante y lo voy a explicar. Estado de Israel no es igual pueblo de Dios. Y pongo un poco de silencio para que se nos marque. Estado de Israel no es igual pueblo de Dios. Es decir, pueblo de Dios es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Y no digo yo eso nomás, sino eso es bien conocido y está bien claro, y a través de la explicación te vas a dar cuenta. ¿Qué es el Estado de Israel? Es un Estado político, no espiritual o de fe. No está basado en algo espiritual, sino es un Estado político y formado políticamente. Así como hoy día también Bolivia existe, Alemania existe, otros estados también existen, es un estado, es una nación, ¿no? Es parte de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Pero es un estado político, no es un estado espiritual. De hecho, del Estado de Israel, ni siquiera todos son judíos, solo el 75% son judíos. Por eso ya ese dato ya nos abre los ojos. Estado de Israel no es igual pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no todos son judíos en el Estado de Israel. ¿Y qué más hay? Pues hay árabes que no son del pueblo de Israel antiguo, bíblico. Hay en el Estado de Israel que son israelitas, pero son árabes, son musulmanes, son cristianos, más bien hay muchos ateos en el Estado de Israel. Solamente hay 75% que, podríamos decir la mayoría, son efectivamente judíos.
Es decir, como tienen esa definición, que han nacido de una madre judía. Bien. Entonces, para aclarar eso, lo que es el Estado de Israel. Es un Estado político como cualquiera, ¿no? Y no es igual al pueblo de Dios. Necesitamos definir esto. Segundo, ¿quiénes o qué son los judíos? ¿Qué son los judíos? ¿Qué son ellos? Bueno, como ya lo dije, ellos tienen la costumbre, aunque Pablo lo contradice, pero ellos lo mantienen. Judío es todo aquel que ha nacido de una madre judía o que se haya convertido al judaísmo. Ese es judío. Hay dos formas de ser judío. Uno nace de madre judía, según ellos, ¿no? Nace de madre judía, o se ha convertido, siendo pagano, gentil, se ha convertido al judaísmo para cumplir la religión del judaísmo. Ahora escúcheme algo muy importante. De todos los judíos del Estado de Israel son 75%, de todos los judíos que hay en el mundo son aproximadamente 8 millones en todo el mundo, no solamente en Israel mismo, en el Estado de Israel viven aproximadamente, creo, unos 6 millones, algo así, de judíos, ¿no? Y en todo el planeta Tierra, en diferentes países, viven otros 2 millones. Bien, ahora es muy importante, ¿qué hacen los judíos? Ni los judíos podríamos llamarlo, y Pablo no lo haría, y ahora hay que tener mucho cuidado en lo que voy a decir, porque yo no quiero que sea mal entendido, por eso hay que escucharlo bien todo. Ni siquiera los judíos podemos igual pueblo de Dios, ¿me explico? Ni siquiera los judíos igual pueblo de Dios. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice la misma palabra, y el mismo apóstol Pablo explica eso. ¿Por qué? Porque solo el 20% de los judíos tal cual son practicantes judíos. O sea, que practican el judaísmo. Por ejemplo, un gentil que se convierte al judaísmo lo hará realmente practicando esta religión, el judaísmo, ¿me explico? Pero muchos judíos que son judíos, que han nacido de madre judía, ni lo practican. Es decir, el 80% de los judíos ni practican su propia religión. ¿Qué son entonces? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que hacen? Amarrate en tu silla. La mayoría son ateos. Y ojo, yo no estoy diciendo eso, yo no, como alemán, más cuidado debo tener, ¿verdad? No, o sea, yo he leído libros de judíos, practicantes judíos, ¿no? Ellos mismos lo definen así. La mayoría de los judíos son ateos. Otros, o sea, no practicantes del judaísmo. La mayoría de los judíos no son religiosos, para decir otra palabra. Claro, ellos, la mayoría festejan de repente algunas festividades judías como la Hanukkah, porque es bonito para los niños, etcétera, etcétera. Pero lo hacen como muchos católicos aquí para compararlo como la Navidad, digamos, o la resurrección. Pero la resurrección de Jesús, la Pascua aquí en nuestro medio, no es el tema central, sino buscar huevitos, ¿sí o no? ¿No? Así también la Navidad aquí más es la familia y la comida y qué sé yo, pero nadie realmente piensa, pocos solamente los que realmente creen en Jesucristo, realmente lo festejan como el nacimiento del Salvador, ¿sí o no? La mayoría lo festejan por la comida y viajan y vacación, ¿sí o no? En ese contexto hay que entender un poco los judíos, que la mayoría no son religiosos y no son practicantes judíos. Ahora, los que practican el judaísmo, efectivamente, el 20% de todos los judíos, la mayoría son ortodoxos, de diferentes ramas, pero la mayoría son ortodoxos, o sea, bastante estrictos. Ahora, mencionaré algo más. Muchos judíos ortodoxos ni están de acuerdo con el Estado de Israel, con la existencia del Estado de Israel. ¿No? Porque ellos dicen, no, o sea, ese es un Estado político, nosotros no somos un pueblo político, nosotros somos un pueblo de Dios basado en la fe, lo que Abraham ha tenido, y practicamos el judaísmo, etcétera, etcétera, y esperamos que Dios envíe su Mesías, y ahí nos va a formar un pueblo. No necesitamos que el ser humano ayude a Dios. Eso dicen judíos ortodoxos, ¿no? No es que yo le diga que estoy de acuerdo con eso o no, eso no es el tema, sino estoy solamente repitiendo lo que es la creencia. Hay otros muchos que son judíos conservadores, reformistas, caraítas,
En otro momento explicaré, son para mí los más simpáticos, pero en otro momento explicaré esto, o lo puedes buscar tú mismo. Otros judíos son los hasídicos, etcétera, etcétera, etcétera. Mencionaré muchos de los judíos que son ateos. Y he buscado nombres que realmente son bastante conocidos. Por ejemplo, Sigmund Freud. Era judío, pero ateo. No, era un judío practicante menos religioso. Bastante humanista más bien, ¿no? Karl Marx, ¿han escuchado de él? ¿No? Que habla del socialismo y comunismo y todas esas cosas, ¿no? Era judío, ateo. Hay otro señor que se llama Theodor Herzl. Es el fundador del sionismo en el cual está basado el Estado de Israel. Judío ateo. O sea, en otras palabras, judíos ateos han formado el Estado de Israel. Se muestra mucho, ¿sí o no? Y el más conocido tal vez, Mark Zuckerberg. ¿Han escuchado de él? De Facebook. El dueño de Facebook. Él es judío, ateo. Ahora dice, ¿no? En los últimos 2-3 años, me he vuelto religioso. Pero no necesariamente practicando judío como tal. Sigue nomás judío ateo porque festeja Navidad. ¿Qué tiene que ver un judío practicante religioso festejando Navidad? El nacimiento de un Mesías en el cual no creen. ¿Me explico? ¿No? Entonces, es de Mark Zuckerberg, así como Facebook, es medio raro, ¿sí o no? ¿No? Entonces, su hermana de Mark Zuckerberg, no me olvidé cómo se llamaba ella, también es judía, obvio. Tiene la misma madre, atea también, ¿no? Bien, entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice, estoy entristecido con gran dolor de mis parientes, los israelitas, los judíos? ¿A quién se refiere Pablo? Vayamos ahora a una definición bíblica de lo que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los judíos. Pablo ya lo decía. No es según la carne, como dicta el judaísmo rabínico ortodoxo en el día de hoy, hijo de madre judía. Pablo dice, no es según la carne. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no es según la carne. Y lo ha demostrado a través de Isaac, que no es Ismael, el hijo de la promesa, sino Isaac es el hijo de la promesa. Lo ha demostrado Pablo a través de Jacob, que es el descendiente de la promesa, a través del cual formó Dios su pueblo, no en Esaú. Luego también observamos en el mismo, esa práctica ni siquiera llevaba a la consecuencia porque no era una práctica de siempre, de que uno tiene que ser de madre judía. Entonces, el rey David no sería judío entonces. ¿Por qué? Porque hay dos mujeres que no eran en su genealogía, en su, ¿cómo se dice?, ascendencia del rey David, no eran judías. La primera es Rahab. ¿Han escuchado de ella? Canaanita prostituta, todavía prostituta de Jericó, ¿se acuerdan de ella? ¿No? Que escondió a los espías, etcétera, etcétera. ¿No? Luego se recuerdan la bisabuela del rey David, Ruth, la moabita. ¿No? Entonces, se dan cuenta, bíblicamente no cuadra esta costumbre que uno tiene que nacer de madre judía. Entonces, el rey David, ¿qué? El mayor rey de Israel, el rey David, no sería judío entonces. Imagínense esta gravedad, ¿no? Entonces, no es consistente ni bíblicamente. De hecho, el judaísmo rabínico ortodoxo en el día de hoy lo toman como aparte la Torah, más importante para ellos es el Talmud, por si acaso, ¿no? Pero esa es otra problemática. Entonces, Pablo dice bien claramente y con bases bíblicas, no son el pueblo de Dios por ser descendientes físicos, carnales en sangre. Eso no es el pueblo de Dios. Sino, como dice en Romanos 9:27, saltamos algunas cosas, dice en el verso 27, 9:27, también Isaías clama tocante a Israel, al verdadero Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar. El profeta Isaías ya explica eso. No todos los que se llaman Israel son realmente Israel. Son realmente pueblo de Dios. Hay muchos que solamente son religiosos y no creen ni siquiera en Dios. No buscan a Dios realmente, decía el profeta Isaías. Y dice Isaías, si fuera el número de los hijos de Israel, de un Israel físico, de un Israel observable, como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Solamente el que es verdadero pueblo de Israel, pueblo de Dios, sería salvo, dice el profeta Isaías.
El profeta Joel también habla del remanente del cual es llamado de Dios. No todo Israel es pueblo de Dios y pueblo de Israel, sino solamente los llamados de Dios, dice el profeta Joel, diciendo en Joel 2:32. Y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. No todo Israel será salvo, sino todo aquel que invocara el nombre de Jehová, el que confiara en Jehová, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, sí, cierto, como ha dicho Jehová. Pero ¿quién será salvo? Entre el remanente al cual él habrá llamado. Solo ellos son pueblo de Israel, pueblo de Dios y el remanente de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas explica a través de dos mujeres, Agar y Sara, diciendo en Gálatas 4:22 y 23, porque está escrito, otra vez Pablo siempre se fundamenta en la palabra de Dios, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? Dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. De la esclava Agar y de la libre Sara. Y dice, pero el de la esclava nació ¿cómo? Según la carne. Mas el de la libre, el hijo de la libre, ¿cómo nació? Según promesa. Entonces, pueblo de Dios, ¿cómo está definido? Por la palabra de Dios, por la fe en Dios, por llamar a Dios, por confiar en Dios. No es según carne, como dice el apóstol Pablo. Y por eso Pablo también dice al final aquí, aborreció a Esaú y amó a Jacob. ¿Cómo es eso? Lo voy a explicar rápidamente. Al final él debía aborrecernos a todos, ¿o no? No solo a Esaú, sino también a Jacob, ¿o no? Nos sorprendemos a veces, ¿no? Pero ¿cómo Dios de amor puede aborrecer a uno, sí o no? ¿Cómo es posible? Eso no debe sorprenderte. Dile a este lado, eso no tiene que sorprenderte. Lo que debe sorprenderte es cuando Dios ama a alguien, aunque sea pecador. ¿Sí o no? Siempre cuando leemos esos versículos, y lo he escuchado varias veces, ¿no? Siempre cuando leemos este versículo, aborreció a Esaú y amó a Jacob. ¡Qué malo Dios! ¿Por qué? Porque aborrece. Yo pensé, qué malo Dios que Él ama a alguien. No, porque obviamente aborrece a alguien. Pero eso es normal. Diga que eso es normal, somos pecadores. Eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente de Dios, no obstante el pecado, Dios amó a Jacob. Y eso lo hizo por un llamado, con un propósito. Porque en Jacob Dios definió a ser su pueblo para que venga el Mesías, que será para todas las naciones. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos a esto? Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Siempre Pablo comenzando una enseñanza importante a través de preguntas, ¿no? Preguntas, no sé si capciosas, preguntas raras, ¿no? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Cómo responde Pablo? Con toda claridad. ¿Se recuerdan eso? En ninguna manera. Eso no puede pasar, eso no existe, eso es impensable, quiere decir Pablo. Entonces, ¿puede ser injusto Dios? No, jamás. Dios nunca, jamás es injusto. Más bien lo que Pablo aquí está demostrando y lo que toda la palabra de Dios está manifestando es la siguiente realidad. La misericordia de Dios, ¿acaso es un derecho, una exclusividad que un pueblo tiene como derecho de propiedad? Eso era un poco el problema del pueblo de Israel, que ellos lo han tomado como que, nosotros somos el pueblo de Israel y nada nos va a pasar, etcétera, etcétera, y eso fue su problema. Como les dije en algún momento, cuando los profetas dijeron que Dios va a destruir el templo de Salomón, ¿no es cierto? No se les llegaba nunca, no podían ni en pintura verlo. No, imposible, es la casa de Dios, imposible. ¿Y qué pasó? Lo destruyó Dios, porque ellos pensaban que ellos son pueblo exclusivo de Dios y nosotros tenemos un derecho a Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Un ratito, dice Pablo, al amor, a la gracia y a la misericordia de Dios, nadie tiene derecho, ni siquiera el pueblo de Israel. Y eso falló en Israel, porque pensaban que tienen un derecho especial en esto.
Cuando debían entender, más adelante le sigue explicando Pablo todavía, pero ya lo adelantaré esto, para que realmente nosotros podamos entender. En el capítulo 9 de Romanos, verso 20, Pablo es muy enfático y muy claro cuando de repente nosotros no aceptamos los caminos de Dios, cuando no aceptamos las maneras de Dios. ¿Y qué dice Pablo a cualquier hombre, sea israelita o gentil, judío o griego? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Tú puedes acaso altercar con Dios? Aquí dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? El profeta Malaquías observamos eso. Justamente 4 siglos antes de Cristo escribe Malaquías varias cosas. Habla Dios a Malaquías que el pueblo de Israel en esta época del profeta Malaquías varias veces estaba altercando y juzgando a Dios, que Dios no está haciendo bien. Dios está haciendo injusticia. Leen el profeta Malaquías y se van a dar cuenta. Creo que hay 4 o 5 situaciones donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba altercando, estaba rechazando las maneras y los caminos y las decisiones de Dios. No está bien, decían ellos. Y Pablo dice correctamente, ¿acaso tienes derecho a eso? ¿Quién tú te crees?, pregunta Pablo. El hombre no puede preguntar a Dios, puede algo, pero al final lo reconoce como Job. Bueno, Dios es el Señor y Él hace como Él mejor sabe hacer, pero no podemos nosotros, aquí es altercar, no podemos nosotros juzgar a Dios. Es decir, estás mal, Dios, estás injusto, Dios. No hagamos eso. Amén. Tú eres hombre, como Dios decía ya también a través del profeta, tú eres hombre. Tú eres hombre, no Dios. Amén. ¿Cuál es el tema principal aquí de Romanos capítulo 9? Como les dije, no vamos a compartir todo aquí. Israel se creía una exclusividad para con Dios. Y eso no es justo, eso no es correcto. Más bien, como Pablo decía también a su discípulo Timoteo, ¿se recuerdan cuando Pablo decía, cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres puedan recibir la misericordia y la gracia de Dios. Es la voluntad de Dios. Amén. Vayamos a Romanos capítulo 9 y observando cómo es Dios que, como muchas veces también en el Antiguo Testamento ya lo decía y Pablo también lo enseñaba y otros también, en Dios no hay acepción de personas. Es un principio fundamental bíblico, ¿sí o no? En Dios no hay acepción de personas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y Pablo repite de nuevo para que no haya confusión. El cuestionamiento con el pueblo de Israel va a seguir todavía, pero ya nos damos cuenta, no es el pueblo de Israel lo que nosotros pensamos lo que es Israel, sino el pueblo de Israel es muy similar en ese sentido como la iglesia. ¿Qué es la iglesia verdadera de Jesucristo? ¿Quién conoce realmente la iglesia de Jesucristo? Claro, nosotros podríamos formar un estado también y decir, aquí está la iglesia, pero eso sería insulso, ¿verdad? Eso no tendría sentido. Pero a veces nosotros pensamos, tenemos tal congregación y tal denominación, y nosotros somos la iglesia de Jesucristo, nosotros somos el pueblo de Dios. Un ratito, espera un ratito. ¿Tú conoces el corazón de cada uno? ¿Cuántos de nosotros vemos a los demás observando como que, oye, ¿por qué tal hermano? ¿Por qué no viene él? ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué? ¿Sabe lo que Jesús diría? Como lo dijo ya Jesús a Pedro, cuando Pedro preguntó por Juan, ¿se recuerdan? ¿Y qué es de este Juan? ¿Y por qué Juan así? ¿Por qué Juan así? ¿Y qué es de este? ¿Se recuerdan lo que esta tremenda respuesta de Jesús a Pedro? Pedro, ¿a ti qué te importa? Así tal cual, ¿a ti qué? Tú sígueme. Amén. Tú sígueme. Tú no te ocupes ahí de los de quién. Juzgando a los demás. De que así, que esto debería sentarse así, esto debería así. Bueno, un ratito. ¿A ti qué? Este que está sentado a tu lado, detrás tuyo, delante tuyo, tiene su Señor. Y su Señor le va a juzgar. Tú no. Pues ayudarle de repente, como Jesús también decía, ¿no? De repente tú haz lo que la palabra de Dios manda y luego puedes no juzgar, no digamos, condenar, sino lo puedes ayudar. ¿Se acuerdan eso del palito o del
del tronco y de la, ¿qué era una pajita, ¿no? La viga en el ojo de tu hermano, lo ves y no ves. No, al revés. Claro, vemos la viga en el ojo de nuestro hermano. No, al revés. No ves la viga en tu ojo y quieres sacar ahí el pedazo. Hay una pestaña nomás está en su ojo, ¿no? Y quieres ayudarle a sacar la pestañita y tú tienes una viga en tu ojo, ¿no? Jesús decía, tú sígueme. Amén. Entonces, así como es la iglesia, es un pueblo del corazón de Dios, es un pueblo de fe. Nosotros no definimos solamente humanamente, podemos decir, bueno, se ha entregado a Cristo, cree en el Señor Jesucristo y luego ya el resto del Señor sabe. Amén. Nosotros no sabemos quién es realmente iglesia de Jesucristo. Un día lo vamos a saber cuando estamos delante de Él. Quién es realmente cristiano, quién es realmente nacido nuevo y de repente otros extrañamos. Pero así es la realidad. Queridos, lo mismo aplica para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Ahora, no puedo decir todo, pero Pablo luego al capítulo 11 explica, hay un futuro para el pueblo de Israel. No para el Estado de Israel. El Estado va a estar ahí nomás, como Estado estatal, con sus leyes humanas, etcétera, todo lo que tú quieras. Estamos hablando del pueblo espiritual de Israel, que no necesariamente somos nosotros, sino hay un pueblo de Dios, hay un pueblo espiritual de Dios. Amén. Entonces, como Pablo también mencionaba en Gálatas capítulo 6, podemos observarlo en el versículo 16, decía el apóstol Pablo, dice, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Y Pablo, por única vez nomás lo menciona aquí, que era para el apóstol Pablo el pueblo de Israel por los cuales él está llorando. El Israel de Dios, el Israel que Dios sabe que serán salvos. Más adelante vamos a hablar de eso, no hoy día, sino otro día, cuando avanzamos en los capítulos. Porque miren, esta respuesta de Pablo, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Es larga, dura 3 capítulos. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Entonces no esperen de mí que yo en una noche le explique todo. Amén. Entonces, pero para finalizar en esta noche, ¿cuál es el problema? Es común hoy día, tanto en los gentiles como nosotros, o la mayoría, yo creo, yo soy gentil, a no ser que hayan hubiera encontrado alguna genética judía, pero yo no sabría, ¿no? Todos somos gentiles, ¿verdad? Pero también para el Israel de Dios, como Pablo lo llama aquí, al final la situación delante de Dios para todos nosotros es indistinta, es igual, dice Pablo. Aquí comienza ya diciendo en el verso 30 de Romanos 9. ¿Qué pues diremos? Termina Pablo. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y dice Pablo, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, mas el que creyere en él, en esta piedra, no será avergonzado, será salvo. Entonces, realmente Pablo termina nuevamente con el Evangelio de Jesucristo, explicando, es tanto para los gentiles y tanto para los judíos. El gentil quiere entrar a la casa de Dios eternamente, lo tiene que hacer confiando en Jesucristo. El judío quiere entrar a la casa de Dios para siempre, tiene que creer y confiar en esta piedra que Dios ha puesto para muchos, para tropiezo y para caída. Pero si el judío confía en Jesucristo el Señor, no será avergonzado y será salvo. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña eso para nosotros? Que uno, obviamente estamos observando, uno que necesitamos diferenciar bastante entre Israel e Israel hoy día, entre el pueblo, entre los judíos y Israel, entre los judíos practicantes. Hay muchas cosas, ¿no? Y al cual Pablo se refiere, que no es según descendencia carnal y física, sino es algo que al final es el Israel de Dios, que solo Dios conoce. ¿Quién de los judíos, para llamarlos hoy día así, realmente aman a Dios, confían en Dios y no buscan, como lamentablemente muchos judíos en el día de hoy, hacer su propia justicia?
como en la época de Pablo, como Pablo mismo también, y en el día de hoy persiste esto, establecer su propia justicia. Porque solamente los que reciben la justicia ajena a ellos, es decir, la justicia de Cristo efectuada en la cruz, serán salvos eternamente y realmente Dios los va a aceptar. Sea judío o sea gentil. Esa frase, por ejemplo, sea judío o gentil, a partir de ahora, muchas veces vamos a encontrar y muchas veces vamos a observar. Porque Dios ya no hace esa excepción de personas. No obstante, Dios tiene todavía un plan para su antiguo Israel. Y eso vamos a observar en la palabra. Amén. Entonces, lo que nos impresiona y debe impresionarnos es lo siguiente. Pablo lloraba y sentía gran dolor por su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque podían perderse en una eternidad sin Dios, sin Cristo. ¿Qué sentimos nosotros cuando nosotros pensamos en nuestros compatriotas, en nuestros familiares, amistades? Pablo decía, siento gran dolor por ellos. Dios nos permita que nosotros también podemos empezar a sentir y nosotros también podemos orar, como más adelante vamos a observar, ¿no? No es que tú también deseas ser anatema, separado de Cristo por amor a ellos, aunque sí lo sentirías, aunque ya lo he explicado lo que significa, ¿no? Pero si eso nos impulsa al final, como Pablo hacía, constantemente los buscaba a sus compatriotas para predicarles acerca de Cristo. Hagámoslo nosotros lo mismo, predicando a Cristo, como Pablo también decía, a diestra y siniestra, en tiempo y fuera de tiempo. Normalmente nos reunimos domingo, hoy es sábado, no nos tiene que importar. Amén. Sean muy bendecidos, muchas gracias, nos pongamos de pie.